Ok, buenas tardes. Después de muchos intentos de haber grabado este video, creo que por fin ya puedo. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver mi presentación sobre paciente quemado. O quemaduras también, ¿verdad? Ok. Soy estudiante de la licenciatura en enfermería en el Centro Universitario Tecnológico de Enfermería. Como les comentaba, el día de hoy vengo a platicarles sobre lo que son las quemaduras. Mi nombre es José Braulio Vidal Zamudio. Esta presentación está en la asignatura de Alimentación, Nutrición y Dieta, curso el tercer semestre, Grupo B. Y bueno, el docente que está a cargo de este proyecto es el licenciado en Nutrición, Alberto Centurión Carrera. Principalmente como introducción, vamos a tener que la piel es un órgano. Como todos lo sabemos, es el órgano más grande de nuestro cuerpo, el cual está encargado de la termorregulación y, aunque no lo creamos, también está encargado del metabolismo, lípidos y principalmente vitamina tipo D. De esta manera, vamos a entrar a generalidades. ¿Qué pasa? Las quemaduras son lesiones producidas por una exposición de tejido vivo a los agentes físico, químico o incluso biológico. Podemos ver en una embarradita muy superficial que el fuego directo llega a ser una causa del 55% anual de causas de quemadura. Este lo consideramos como un agente físico. El 12% llega a ser por un agente químico y finalmente el 5% suele ser por secreciones de reptiles. Estamos hablando de un agente biológico. ¿Qué pasa? Estos porcentajes que tengo aquí simple y sencillamente son anuales. Esto es lo que el 55% de todos los pacientes que llegaron al año al hospital simple y sencillamente fueron por una quemadura por fuego directo. Por otra parte, tenemos la piel. Tenemos que conocer cuáles son las partes de nuestra piel. Entonces, tenemos que la epidermis es esta capita que nosotros podemos tocar. Están nuestros vellitos, podemos verlos aquí. Es la que podemos sentir. Esta es la epidermis. Previo a esta está la dermis, que es debajo de esta. Es donde a veces se podría decir que está la raicita de nuestro vellito de aquí del brazo. Después de esto está el tejido subcutáneo y finalmente el músculo, que en el músculo es donde ya tenemos comprometidas nervios, arterias, venas, hay muchísimo más vascularización que lo normal. Y bueno, el grado de nuestra quemadura será en base a qué capa de la piel será la que esté dañada. Entonces, los tipos de quemadura, como ya les había comentado, se van a clasificar según su agente causal y cuál es la profundidad que lleguen a tener. Como los agentes causales les había comentado, biológico, físico y químico. También está el eléctrico, que aunque no lo creamos, suele ser un poco distinto, puesto a que las reacciones o el mecanismo que llega a tener es en base a qué cuidado le voy a dar yo o qué asistencia le voy a dar yo como enfermero a mi paciente. Entonces, las clasificaciones según su profundidad se van a dividir en 4 grados. Grado 1, grado 2 superficial, grado 2 profundo y finalmente como un grado 3. ¿Qué va a pasar? El grado 1 va a tener un dolor demasiado intenso, que podemos verlo aquí. Espero que puedan ver mi puntero láser, porque la verdad me ha costado mucho. Aquí donde vemos el puntero, tenemos una quemadura de grado 1. Yo estoy viendo aquí mi quemadura, es como si yo lo tuviera aquí en la palma de mi mano, de mi muñeca, perdón. Estoy teniendo un dolor sumamente intenso, pero pasa que tengo una herida de grado 2 superficial y una herida de grado 2 profundo, que son estas dos de aquí. Y ustedes dirán, ¿por qué le puso Braulio las rayitas, no? ¿Qué pasa? Supongo que me va a doler más. Pasa que simple y sencillamente el dolor no es intenso, pero tampoco es indoloro. Es un neutral. Entonces, a veces no suelen estar las concentraciones de los receptores nociceptivos. Estos son los que encargan, entre comillas, de darnos o de ayudarnos a sentir el dolor. Pero ¿qué pasa? En el grado 3, yo tengo una quemadura de grado 3, ¿voy a tener dolor? No. Una quemadura de grado 3 es como la cuarta imagen que podemos ver aquí, la cuarta muñeca. ¿Por qué? Porque ya tenemos comprometidos los nervios,
estamos en músculo y los músculos siempre tienen que estar inervados por nuestros nervios. Entonces, al momento de que yo estoy dañando un nervio, pues estoy perdiendo sensibilidad. Ya no siento nada. Es por eso que yo no siento dolor. En ocasiones, los pacientes que llegan al hospital pueden tener una quemadura de grado 3 e incluso se les puede tocar y podemos, entre comillas, darle un trato brusco, coloquialmente podemos decirle, y el paciente simple y sencillamente no va a sentir nada, porque como les repito, la sensibilidad se va perdiendo poco a poco. Esta clasificación es en base al libro de cirugía de Abel Archundia y la clasificación de los grados es en base a Converse Smith. El diagnóstico que vamos a darle a los pacientes que llegan quemados al hospital va a variar. ¿Por qué? No es lo mismo que llegue un paciente con una quemadura de grado 1 a un paciente que llegue con una quemadura de grado 3. O incluso a un paciente que llegue con una quemadura por agua caliente o un paciente que llegue por una quemadura por fuego. Es muy importante evaluar cuáles son los distintos factores que se podría decir que le orillaron a esto, ¿no? Bueno, yo como profesional de la salud o estudiante de, tengo que evaluar cuál es el mecanismo, ya sea por fuego, químico o eléctrico. La profundidad, tengo que saber qué grado de quemadura es a la que llegó mi paciente. La extensión de la quemadura, en qué lugar está ubicada la localización. Es muy importante esto porque a veces, en este caso de que nos estamos inclinando un poco hacia lo que es el apoyo nutricional, a veces los pacientes llegan a tener una quemadura en el dorso, cara, boca, tal vez, lengua. ¿Y qué pasa? El paciente pierde el apetito, el paciente tiene dificultad de tragar, tiene disfagia, tiene anorexia, que en términos médicos tenemos que anorexia pues es la pérdida de apetito que conlleva la pérdida de peso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No va a haber la manera de aportar los nutrientes a nuestro cuerpo para que de igual manera se pueda seguir recuperando. No vamos a tener como factores de riesgo la edad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en los pacientes mayores de 60 años y los menores de 2 años, la mortalidad se va a duplicar o incluso se puede llegar a triplicar, porque pues sí es bastante riesgoso. Tenemos aquí una gráfica, la cual es la escala de Wallace, que se va a utilizar para evaluar a nuestro paciente, y esto nos va a decir cuál es la superficie corporal quemada. Es lo que quieren decir nuestras siglas SCQ. La superficie corporal quemada es lo que nos va a definir si mi paciente es un gran quemado. Se considera un paciente gran quemado siempre y cuando tenga el mayor del 20% de una superficie. Entonces, yo voy a empezar a evaluar cuánto tiene del dorso. No, pues el dorso tiene todo, ¿no? Entonces ya tiene los 18, tiene todo el dorso quemado. Así sean quemaduras de primer grado, el dorso está quemado. ¿Qué pasa? Tiene la pierna quemada. No, pero solamente son los dedos del pie. Ah, ok, supongamos un 2%, 20. Ya con esto, mi paciente se considera gran quemado porque necesita que yo lo asista como enfermero. Previo a esto se le va a realizar un diagnóstico neurológico con la escala de Coma-Glasgow. Igual y a veces es dependiendo, porque por ejemplo, si únicamente son lesiones o son quemaduras en las extremidades inferiores o superiores, algo que no comprometa lo que es neurología, pues no tendría nada que ver. Simple y sencillamente en ocasiones pues son protocolos. Finalmente, lo que es nuestro apoyo nutricional es que va a depender del tipo de paciente que llegue a nuestro hospital, ya sea ambulatorio o sea un paciente que esté hospitalizado. Entonces, mi paciente ambulatorio va a ser aquel paciente que va a llegar al hospital y va a decir, ¿sabe que yo me quemé? Pero yo le voy a decir, oiga, señor, ¿sabe que usted pues no necesita estar aquí en el hospital? Más sin embargo, tiene que llevar un régimen alimenticio para que pueda recuperarse aún mejor. Porque aunque no lo creamos, pues esto es muy importante. Entonces, vamos a hacer esto, o el apoyo nutricional del paciente ambulatorio, siempre sencillamente va a ser por distribución de porcentajes. Tengo que empezar a calcular. Y aquellos que decíamos, no, es que ahí no se ven cálculos, ahí no se ven matemáticas y todo, parece nada, pero sí, es muy importante hacer estos cálculos, porque en base a esto nuestro paciente se va a recuperar. Entonces, los hidratos de carbono, que son estas siglas que vemos aquí, hidratos de carbono, siempre tienen que estar al 50%. Entonces, después vamos al 25 y al 25% de proteínas y de grasas. Eso va a pasar con mi paciente ambulatorio. Claro, hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes ambulatorios no necesitan alguna asistencia al momento de
la nutrición, mas sin embargo, simple y sencillamente es de manera natural. Por otro lado, vamos a tener un paciente hospitalizado, que este va a depender del tipo de la quemadura que llegue a tener, porque si es una quemadura de primer grado, pues no tiene que ver, ¿verdad? Ay, perdón, ya nos está pasando el pan. Bueno, vamos a depender del tipo de quemadura que les estaba yo comentando y la zona. ¿Por qué? Porque puede ser una quemadura de primer grado, pero puede ser que simplemente la tenga en mi pierna, o sí, en la pierna. Entonces, pues, no hay problema. El paciente puede comer de manera natural. Yo lo que me quiero referir es la manera en la que el paciente se va a nutrir y qué es lo que va a comer. Entonces, esto es a lo que me tengo que inclinar, ¿no? Entonces, después tengo que ver, no, pues ¿sabes qué? El paciente tuvo una quemadura en el dorso, tuvo una quemadura en la boca, inhaló demasiado humo, que fue, creo que es dióxido de carbono. Entonces el paciente pues tuvo oxígeno, tiene el esófago lastimado, no, pues ahí está complicado, ¿no? Tengo que buscar las maneras para poder nutrirlo. ¿Qué va a pasar? Tengo que hacer mis cálculos con la fórmula de distribución calórica no proteica. Tengo que apoyarme de la vía enteral, en este caso por una sonda nasogástrica, o ya si fue en casos demasiado extremos, por una gastrostomía. De igual manera, como les comentaba y les reitero, siempre y cuando el paciente sea autodependiente y sepamos que el paciente puede alimentarse de manera natural, como lo está haciendo el paciente de nuestra imagen, que a pesar de, perdón, haber tenido lesiones en cara, haber tenido lesiones en las manos, quemaduras, el paciente se está nutriendo de manera natural. Claro, lleva un tipo de dieta, que fueron las que vimos a lo largo del curso, pero esto es muy importante, ¿ok? Conclusiones. Finalmente, es muy importante todos los cuidados que nosotros lleguemos a tener para prevenir un accidente, ¿no? Se le considera pues un accidente porque está poniendo en peligro nuestra vida. Los niños hay que tenerlos muy, muy a la vista, porque como les comentaba, los niños y los adultos mayores son los que mayormente suelen ser los peligrosos. Y lamentablemente, por el hecho de que son muy pequeños, llegan a hacer un visaje y se pierden. No sabemos qué pasa. Y voltea a ver para acá y el niño ya está en la estufa. Entonces ya se quemó con el agua. Entonces, es algo al que quiero llegar. Hay que tener muy en cuenta las medidas de prevención, hay que tenerlas muy en claro, tratar de informarnos y cuidar mucho a nuestros pequeños. Bueno, espero haber cumplido con las expectativas de esta exposición. Les agradezco mucho haber llegado hasta aquí y gracias.